Me obligó a verlo terminar y cuando acabó, me quedé sentada con mis piernas apretando mi pecho. Tenía 13 años. No sabía cómo reaccionar, así que me tapé los oídos y empecé a llorar. No era lo que yo quería. Solo quería un amigo y ahora no puedo regresar. Cuando era chica, mucha parte del tiempo estaba sola. La soledad se volvía tan abrumadora que entré en chats en línea para no sentirme tan sola. Siempre fui honesta acerca de mi edad y en el nombre de mi usuario decía que tenía 13 años. En cuestión de minutos, recibí cientos de mensajes de hombres que no conocía. Hablé con varios de ellos y me di cuenta que lo único que querían eran fotos íntimas o pláticas sucias. Me hacían sentir incómoda, pero sentía que tenía que seguir la corriente para poder sentirme acompañada. Entonces, conocí a un hombre que era diferente. No era como los demás en el sitio web. O eso pensé. Hablamos por mucho tiempo y nos llegamos a conocer bien. Preguntaba cosas bobas como ¿cuál es tu color favorito? O ¿qué música te gusta? Esta persona había tomado el tiempo de conocerme y era interesante hablar con él. Cuando me dijo que tenía 39 años, realmente no le di importancia porque por primera vez en mi vida había encontrado a un amigo. Ya no tenía que estar sola. Después de 2 meses de escribirnos a diario, preguntó si podíamos hacer una videollamada por Skype. Dije que sí. Empezamos a preguntarnos cosas bobas y luego me pidió que si podía levantarme para verme mejor. Así que lo hice. Quería que me diera una vuelta y también hice eso. Me senté y empezamos a preguntarnos cosas más personales. Me dijo que tenía 2 hijas. Una tenía 8 y la otra 12. Así que le pregunté, ¿estás casado? Dijo que no, que se había divorciado hace muchos años. Cuando me dijo que tenía hijas, me tomó por sorpresa. No sabía cómo sentirme al respecto. Aunque se me hacía raro, lo decidí ignorar y seguí hablando con él. Era la única persona con la que podía hablar. Le dije todo. Le dije de mi familia, cómo mi papá nos había abandonado, que mi mamá nunca estaba en casa y que me sentía sola. Se volvió mi roca, en la que podía recargarme y sentirme apoyada. Nuestras conversaciones me daban una razón para vivir. En ese entonces estaba en una situación difícil, pero sentía que podía seguir siempre y cuando tuviera un amigo. Los meses pasaron y nos volvimos más cercanos. Empezó a decir cosas inapropiadas y me pedía hacer cosas raras. Llegó al punto donde quería que nos mandáramos fotos sin ropa y haciendo cosas explícitas. Yo no me sentía cómoda haciendo esas cosas y siempre escondía el teléfono para que mi mamá no lo viera. Pero aún así, mandaba las fotos porque me estaban dando la atención y el apoyo que necesitaba. Siempre estaba ahí para hablar conmigo de lo que sea. Así que quería yo también ayudarlo a él. Temía que me dejara y encontrara a alguien más si no le daba lo que quería. Continuamos hablando todos los días y cada día decía las palabras «te amo». Esas 2 palabras son lo que me hacían acercarme más y buscar su atención. No estaba recibiendo eso de mi familia ni de nadie más en mi vida. Le dije que también lo amaba. De verdad lo sentía. Pero conforme pasó el tiempo me di cuenta de que no era amor. ¿Cómo podía hacerlo? La palabra amor ya había perdido su significado. No era nada. Un día, como muchos otros, hablamos por Skype, hasta que empezó a darse placer a sí mismo enfrente de la cámara. Yo estaba viendo congelada, confundida. No era como enviar una foto, era peor. Cuando terminó, ahí seguía yo en shock. Me sentí tan sucia y sin importar cuánto me rascara, ese sentimiento no se iba. Pero un mes después me convenció de que yo también lo hiciera y que lo dejara verme. Me quité la ropa y lo hice. Cuando terminé, me quedé ahí sentada, con las piernas en mi pecho. Mi propia voz empezó a sonar en mi mente y a gritar cosas como «Solo te está usando, no te ama, nadie te ama». Tapé mis oídos y lloré. Era una inútil. El tiempo pasó y a pesar de que lloraba siempre que terminábamos de hablar,
Continuábamos haciendo esas cosas y diciendo que nos amábamos. Nunca quise hacer esas cosas con él. Solo quería un amigo, pero me hizo sentir que esto era lo que yo tenía que hacer para tener una amistad. A cambio me daba su atención y su apoyo emocional. Eso era lo que yo necesitaba. Necesitaba esa conexión, sentirme amada. Así que hice todo lo que quería y no le dije a nadie de nosotros. Era nuestro secreto. En la escuela me era muy difícil concentrarme. Siempre me había costado trabajo, pero ahora estaba más distraída. Estaba pensando constantemente en él. Me mandaba mensajes cuando yo estaba en la escuela e incluso ahí los mensajes vulgares seguían. A veces hablábamos de conocernos en persona. Me daba miedo pensar, ¿qué pasaría si viene a mi escuela? Cuando veía las caras de mis maestros solo podía ver su rostro y era lo único que me preocupaba. Ahora tengo 15 años y he conocido a este hombre por 2 años. Cuando me dijo su nombre completo decidí buscarlo en Facebook. Su foto de perfil era él con sus 2 hijas y una mujer. Pensé que podía ser un familiar o una amiga, pero decidí indagar más. Eventualmente encontré un álbum de fotos de una boda en la cuenta de alguien más. La mujer en la foto era su esposa. Estaba devastada. Aunque ya sabía la verdad, no podía dejar de hablar con él. Cuando hacíamos cosas en Skype me abrumaba la culpa y la vergüenza. Abrazaba mis rodillas y lloraba. Así, una y otra vez. Sentí que estaba atrapada en un ciclo del que no podía salir. Y cada vez me desconocía más. Pero ¿qué más razón tenía para vivir? Este hombre era todo lo que tenía. Nadie más me había dado ningún tipo de apoyo. Así que hice lo que pude para mantener su atención. Me sentía mal y la culpa me comía todos los días, pero aún así seguí. 1 año más pasó. Fui a terapia, pero no ayudó mucho. No podía decirle lo que realmente me estaba molestando. Él me dijo que si yo le decía a mi terapeuta, él desaparecería y ya nunca hablaría conmigo. El estrés, la culpa y la vergüenza crecieron. Me estaba hundiendo. Un día no pude contenerme e hice algo más drástico. No quería involucrar a la policía directamente, así que por Facebook le escribí a la esposa del hombre y le dije todo. Me hizo sentir mejor decir la verdad, pero ella no respondió el mensaje. Él dejó de hablarme y ya nunca más supe de él. Lo único que sé por ver Facebook es que siguen juntos. Han pasado más de 5 años desde que conocí a ese hombre, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Las imágenes de él a veces pasan por mi mente. Las memorias son vívidas. Nunca podré borrar lo que hicimos y aún me atormenta. Pero mi estado mental ha mejorado poco a poco y me estoy sintiendo mejor. Cuando pienso en lo que pasó me doy cuenta que debí de haberlo reportado. A veces pienso, ¿seguirá hablando con niñas de 13 años? ¿Qué tal si alguien está viviendo lo que yo viví? Me arrepiento de no haber hablado cuando tuve la oportunidad. Para quienes están escuchando, si alguna vez están en una situación similar, por favor dile a alguien de confianza, a tu amigo o a tu terapeuta. Haz algo antes de que sea demasiado tarde. Todo mejora. Te prometo que siempre mejora.